Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Con Sentido. El día de hoy nos acompaña Cristian Álvarez. Jeremías San Miguel. Y Jeremías le pusieron una multa. Una multa de tránsito. ¿Tú creías que yo no lo iba a mencionar? Y por eso hoy él quiere hablar de la divina indiferencia terrestre o celeste. Es la primera y tengo el orgullo de saber que además no era justa, no era ameritada, porque si no, no tengo tampoco problema en recurrirlo. Pero, bueno, cuando toca, el poder es el poder. Y cuando toca y hay que asumirlo así, ¿no? ¿Tú has escuchado hablar del complejo de la MET o del complejo del policía de tránsito? No. Al policía de tránsito le importa más tener la razón que ponerte la multa. O sea, que si tú le dijiste en algún momento, tú no tienes razón, esa multa no te la pinta a nadie. A veces cuando tú le dices, o no le dices nada, le dices, sí, póngame la multa, yo estoy de acuerdo con usted, a veces te chancean. Porque a ellos les importa más tener la razón. Y yo utilizo mucho esa frase con los estudiantes míos. Yo les digo que en la vida uno tiene que soltar el complejo de AME, porque a veces cuando uno se enfoca tanto en tener la razón, muchas veces tener la razón no importa. Y lo que hay que fluir con la situación, con lo que pasa en el momento. Claro. Por eso que tú quieres hablar de la divina indiferencia. Claro, no, pero no es por eso. Eso surge, bueno, como anécdota. Hay que ser indiferente a los AME. No, pero creo que es un concepto que desde la tradición oriental es interesante para situaciones de estas que nos pueden pasar a cualquiera en cualquier momento y que van a depender de muchos factores, ¿no? Van a depender no solo de lo que te sucede, sino de cómo tú lo vives, cómo tú lo interpretas, cómo el otro lo interpreta. Es decir, hay muchos factores sociales, culturales, de la propia formación, de la historia de cada uno y de los cambios que quiere hacer en su vida, que van a matizar cómo vivimos esa realidad. Entonces, frente a cualquier experiencia, nosotros vivimos una reacción intelectual, mental, podemos hablar, argumentar, etc. Pero también vivimos una situación emocional, no solamente del ánimo, sino también visceral, de nuestros fluidos, de nuestros humores. Y las hormonas, los neurotransmisores, sea cual sea el evento que nos sorprende, o nos conturba o nos alegra en un momento determinado, va a generar cambios. Frente a esos cambios que a veces nos pueden apartar de quiénes somos o de lo que tenemos que hacer en un momento determinado, esos cambios, para que no se conviertan en patológicos, la propuesta que nos hace la tradición oriental es esa divina indiferencia, que es el nombre de varios resonadores de acupuntura. Hay una divina indiferencia terrestre y otra celeste. Y una celeste, efectivamente. ¿Pero hay alguna tercera divina indiferencia? Hay una divina indiferencia de la divina indiferencia. Eso ya sería ya un nivel místico demasiado alto. Alto, sí. Pero seguramente sí. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros nos encontramos viviendo una situación que puede ser convivencial, como estos ejemplos que hemos puesto, que puede ser metabólica incluso, que puede ser conductual, de la propia conducta del individuo, que puede ser de algo que te ha sucedido, simplemente un acontecimiento, un enfermar, o lo contrario, también una alegría cuando es demasiado grande. Esa divina indiferencia nos indica que tenemos la capacidad de, primero, contemplar lo que sucede, integrarlo, aceptarlo y dar una respuesta gracias a que eso nos muestra algo, nos muestra parte del camino, nos da opciones de aprender, digerirlo de alguna forma y, en la medida que lo podemos digerir, vamos a dar una respuesta saludable. Si no somos capaces de digerirlo, y mira qué curioso que esos dos resonadores a los que aludimos, ¿no?, de divina indiferencia, uno está en el canal del estómago y el otro en el intestino grueso. Es decir, uno nos dice, dentro de las muchas acepciones que tiene, nos dice que tenemos que aprender y estar en buenas condiciones para digerir eso. Y digerirlo quiere decir desmenuzarlo para poder extraer de ahí algo que luego sirve para nuestra salud, que podemos aprender, aunque en principio pueda ser catalogado de negativo o desagradable o lo que sea, no importa.
la vida no tiene esos tintes. Esos tintes se los ponemos nosotros. Simplemente tenemos que digerir, desmenuzar, recoger, integrar, aprender, y luego el otro resonador, que lo tenemos en el canal de intestino grueso, nos invita a soltar lo que ya no sirve. Estaría en esa misma dimensión. Una vez que lo he recogido y lo he asumido, integro y saco hasta la última enseñanza, donde pareciera que no hay ninguna opción ni ningún aprendizaje, se puede extraer algo. Y luego ya saber soltar lo que ya sobra, lo que ya no tiene sentido, lo que ya sería dañino para nosotros quedarnos con ello. Puede servir luego para otros seres, para otras cosas, pero para uno mismo ya no tiene ningún sentido. Eso me recuerda a un refrán, no sé si lo he mencionado aquí, un refrán, una filosofía que predicaban en la escuela de Kung Fu, en la que yo practicaba cuando ya era joven adolescente, que yo me lo he llevado toda la vida, que dice que el dolor existe, pero el sufrimiento es opcional. O sea, ya cuando tú digieres, si tú no sueltas, si tú no liberas, si tú no entiendes que eso es como es y no está en tu control cambiarlo, de ahí para adelante tú estás sufriendo. O sea, por ejemplo, te pusieron la multa, voy a tener que buscar un dinero para pagarlo. Ese momento es un momento incómodo realmente, pero si me aferro a ese momento y me paso después el día entero como el oso yogi rumiando, claro, ya yo el momento del dolor, vamos a decirlo, ya pasó, que fue cuando te la pusieron, cuando ya tú asumiste que tú vas a tener que buscar un dinero para pagar esa multa en algún momento, porque esos temas de las multas son un poquito flexibles en esa parte. Y continúa tu día rumiando ese problema. Ya ahí pasó la parte real y empieza la parte de aferrarte a ese acontecimiento de una manera en que prolonga la parte negativa. Y es donde viene el llamado de, vamos a decir, de la divina indiferencia celeste, que suelta lo que no está en tu control. Efectivamente. Y aunque cuando hablamos de meditar, por ejemplo, sobre las cosas, contemplar, siempre nos planteamos una idea de la meditación como un espacio benévolo, el canto de pajaritos, música suave, una temperatura adecuada, todo muy, muy nice. Pero la vida cotidiana en la mayor parte del planeta, diría yo, y para la mayor parte de nosotros no es así, sino que hay muchos tira y afloja, hay muchas incomodidades, etc. Y eso me recuerda a mí una frase de un monje tibetano creo que es, Taishen de Shimaru, que fue quien llevó el budismo zen a Occidente, el primer monje. Y él decía que el hombre que sabe meditar es aquel que es capaz de meditar en un basurero. Claro, el que medita, el que se centra y para ello necesita un espacio súper preparado, lo tiene como muy fácil, ¿no? Tampoco es que sea tan fácil. No, para eso está el trabajo. El trabajo mental no es fácil. Y lo que decía Santa Teresa, ¿no? La loca de la casa está ahí dando vueltas. No es tan fácil. Pero tenemos que saber que hemos de desarrollar como estrategia de salud propia y luego común también, esa capacidad de, en esos momentos difíciles, en esos momentos incómodos, o en esos momentos, ir dándonos la oportunidad, poco a poco, de ir aprendiendo a bajar la guardia, la defensa, sin perder la alerta, sin perder la dignidad, sin perder toda una serie de fundamentos de nuestra vida, pero sí poder contemplar las cosas y aprender de eso y tratar de verlo cada vez con diferentes ojos, con una visión más amplia. No se trata a veces de querer dar la respuesta exacta y perfecta, sino de que hoy me he dado la oportunidad de verlo con otros ojos, de dar una respuesta diferente, de ir en un camino de liberación, muchas veces de lo que nos impide dar esas respuestas, que van a ser los prejuicios, los condicionamientos que tenemos desde nuestra infancia, educación,
todos los patrones morales, sociales, culturales, que todo eso confluye en ese momento. Y a veces uno precisamente por no darse el tiempo de contemplar, uno se pierde parte del proceso de aprendizaje. O sea, aún la situación sea difícil, si tú puedes darte un minuto para contemplar la situación, puedes encontrar otras visiones, otras formas de lidiar con lo que está pasando e incluso encontrar aprendizaje en ello. Pero en la vida cotidiana, al ir tan rápido y nosotros hacernos o dejarnos llevar por la parte más emocional y involucrarnos de manera activa en ese proceso, no nos damos ese espacio de contemplación que es segundos realmente. Por ejemplo, hay una práctica que tiene que ver, que yo la uso mucho en el trading, que es cuando me pasa algo que no me agrada, yo me doy 90 segundos de respiración, o sea, en modo contemplativo, porque según estudios, la parte biológica de una emoción dura 90 segundos. Entonces, ya después que tú logras darte ese espacio, el proceso de contemplación del problema va a ser más fácil realmente, porque ya lo que tú vas a lidiar es con la parte consciente emocional. A veces no darnos ese espacio, nos perdemos de un aprendizaje, nos involucramos en situaciones que tal vez no deberíamos de involucrarnos, simplemente por no parar, respirar, contemplar, ver. Claro. Y quizás algo interesante cuando desde el punto de vista de la acupuntura tenemos esos nombres inscritos en unos resonadores, es saber que a la par que es algo que nosotros podemos seguir aprendiendo, podemos seguir evolucionando, es algo que ya está en nosotros. Es decir, no es una adquisición, sino es un recuerdo de una capacidad que nosotros tenemos, ¿no? La capacidad de alguna manera recoger la cosecha de lo que sucede para que esa cosecha, como nos dice el tiempo del otoño en el que estamos ya casi culminando, recoger esa cosecha que va a nutrir la tierra y va a permitir que crezca y nazca algo floreciente. No, el punto es precisamente que a veces al nosotros no aprovechar ese momento, no nos damos cuenta de muchas cosas. Y ahorita estaba pensando en que cuando tú me hiciste la anécdota de tu multa, que yo te dije, a ti te multaron hoy y antes de ayer a mí me remolcaron el vehículo. Y cuando yo te conté mi anécdota sobre el remolque de vehículo, tú dijiste, bueno, gracias a Dios a mí nada más fue esto que me hicieron. Porque fue toda una proeza resolver el tema del remolque. Entonces, a veces precisamente cuando uno no hace ese ejercicio de divina indiferencia, para llamarlo de alguna forma, no se da cuenta que tal vez el problema no es tan grande como uno lo está viendo. Uh-huh. Tal vez a mí me tocó la mejor parte del problema y no lo sé. Claro. Solo falta que alguien nos cuente otra historia. Más fuerte que la mía. Ahí, pero qué bien que solo fue eso, ¿no? Bueno, también es cierto que hay un refrán que dice que mal de mucho consuelo de tontos. Pero al margen de eso, yo creo que no es eso tampoco, ¿no? Creo que no es eso en este caso, sino que es realmente situar lo que te sucede, porque aunque sea un granito de arena uno lo ve pequeñito, pero si lo tienes en la pupila, es inmenso y te hace perder las coordenadas vitales, ¿no? Te hace comportarte de una manera rarísima. Te mete algo en el ojo y empieza uno a hacer cosas, ¿no? Como dicen aquí, moriquetas. Y te puede lastimar y puede hacer que tengas un accidente. Es decir, cualquier cosita, por más pequeña que parezca, depende de dónde esté, dónde suceda, puede tener una dimensión inimaginable. Y nos ayuda a entender que hay situaciones que para una persona pueden ser muy conflictivas, pero para otro no tienen ninguna importancia. Y viceversa, algo que para nosotros quizás no tenga mayor trascendencia, para una persona determinada lo puede colocar en una situación bien difícil.
Hoy en día, por ejemplo, en nuestra cultura, la capacidad de resiliencia que se le dice, ¿no? La capacidad de integrar lo que sucede, recogerlo, visionarlo, analizarlo y a través de ello aprender y dar una respuesta nueva, esa capacidad en mucha medida se está resintiendo, ¿no? Se está resintiendo fundamentalmente una forma bien importante por todo lo que son los medios de comunicación, que nos van dando una idea de cómo es el mundo. Y no puede ser que en medio minuto, en un videíto, yo vea cómo se hace un guiso o un bizcocho y cuando yo me pongo, el medio minuto se me ha ido en abrir el paquete de harina y recoger lo que se me ha caído. Y me falta tiempo, ¿no? Y entonces eso genera una serie de frustraciones tremendas. Claro, cuando tenemos una idea de lo que es la realidad, de lo que son las relaciones humanas, ¿no? Cuando tú ves que un abogado en una serie de televisión tiene un expediente así de grande y se lo lee en una noche sin dormir, ¿eh? Y al día siguiente está lúcido, se acuerda de todo y gana el juicio, obviamente, porque es el bueno de la película. Y tú vas a leer, lees 4, 5, 6 hojas y no te acuerdas muy bien y hay que subrayar y hay que marcar y encima estás cansado. Y el otro día va el juicio y te pasan un rolo. Claro, uno ve que la realidad no se corresponde con esa imagen muy de Disney, muy de Netflix. Y de lo bueno ahora. siempre gana. Claro, que la vida es otra cosa. Incluso las propias relaciones humanas, ¿no? De hecho, hay una dificultad en algunas personas que están demasiado fijadas en esos medios, que cuando van al 3D o al 4D, que sería las 3 dimensiones, la relación con los otros, el contacto físico, las relaciones interpersonales, genera muchas dificultades porque no pueden digerir eso. Su aparato digestivo mental, por llamarlo así, no está preparado para el fracaso, para el dolor. O simplemente para lo que dificultad. encuentran. Porque, por ejemplo, ahora mismo hay muchos problemas con las relaciones de pareja, por eso que tú mencionas, de que en las redes sociales, más que todo, tú ves esas relaciones de pareja perfectas, que no tienen ningún problema, que viven de viaje, que es todo amor, todo amor. Y cuando tú ves a tu pareja y te das cuenta que todos los días hay un tema, no un tema por discutir, pero hay una dificultad, que tú no estás de viaje a cada rato, que no hay tanto amor como se ve en los 30 segundos o en el minuto de las redes sociales, tú empiezas a tener un conflicto porque tú dices, no, pero esta es la realidad que yo vivo, pero la realidad que yo quiero es la que se presenta. Y entonces aparecen los gurús que te dicen cómo tú vas a obtener esa realidad que ellos presentan, pero cuando viene a ver, te pasa que el gurú realmente no vive esa realidad, solamente muestra lo que quiere mostrar para venderte algo, para venderte el curso express de cómo tener una buena pareja. Claro. Curso de 30 minutos de cómo tener una buena pareja. Y el hombre no está casado nunca. Y lo curioso es que con esas experiencias pasa lo mismo que con la alimentación, en el sentido de que si tu atención está fijada y está estresada buscando un objetivo que además es irreal, tu aparato digestivo colapsa. Y entonces lo que a ti te toca digerir físicamente y lo que te toca digerir mentalmente, que es lo que tienes, la experiencia que te toca vivir, no la puedes digerir. Con lo cual no vas a tener aquello que es imposible ya de entrada, pero aquello que te corresponde tampoco lo vas a poder vivir de manera adecuada y no vas a aprender. Y, también pasa que precisamente en esa digestión tú empiezas a permear el sistema digestivo, y lo que tú deberías de asumir no lo asumes y no te nutres bien. Y lo que deberías botar y dejar salir, te lo quedas y termina intoxicado. Entonces sí te pasa mentalmente, eso pasa mucho mentalmente. O sea que al final quiero es como, no me acuerdo cómo se llamaba la película, que al final el tipo entra a un Burger King o un McDonald's, y cuando entra vamos a decir que al negocio de hamburguesa, ve la hamburguesa en la foto y dice, yo quiero esa. Y cuando le traen esto,
Y él la devuelve y dice, no, pero es esa. Y el tipo le dice, no, pero es esa. No, eso no se parece. Claro. Entonces eso mismo pasa con nosotros. O sea, pasa que no podemos asimilar la realidad porque la ficción está muy manipulada, o lo que estamos viendo, o lo que se supone que debería ser nuestra realidad, está muy manipulada simplemente para vendernos algo, realmente. Bien, yo creo que en conclusión, esto que iba a decir que patrocinan las autoridades del tránsito. Sí, No patrocinan nada. No. De que gracias a nuestra autoridad del tránsito por este podcast. Pero sí, fíjate que el hecho de la divina indiferencia... Patrocinaron el tema. Sí, ¿no? Ha sido providencial y la providencia, el cielo habla de formas absolutamente extrañas, ¿no? Creo que es importante saber que primero no hay que tragarse todo. No hay que tragarse todo. Segundo, tenemos capacidad para digerir aquello que nos toca vivir. Y tenemos que vivir esa situación y extraer lo que es para nosotros, para nuestra nutrición física, pero también emocional y espiritual. Y que tenemos la capacidad de dejar salir y botar lo que ya no corresponde, lo que caducó, lo que correspondió quizá en un momento, o tuvo su tránsito, o sirvió de vehículo para una nutrición determinada, pero ya no tiene sentido. Yo creo que esa idea de la divina indiferencia a todos los niveles puede ser de una gran operatividad hoy en día para mantener gotitas de salud permanentes cada día. Bueno, bien, con ese mensaje nos despedimos. Así que dale a la campanita, suscríbete, comenta, que nosotros trataremos de responderle. Sin nada más por el momento, se despide Cristian Álvarez. Jeremías San Miguel.